La palabra vanguardia designa a todo movimiento artístico o literario de una época que suponga una renovación profunda. Los movimientos de renovación se daban antes muy lentamente, llenando incluso todo un siglo. El siglo XX es por excelencia la era de los cambios y por tanto la época de los vanguardismos. Esta situación de permanente cambio en los movimientos artísticos hace que el panorama general del arte del siglo XX sea muy complejo y variado. La poesía del siglo XX está estrechamente ligada a las vanguardias también llamadas ismos, una serie de movimientos artísticos y literarios que surgieron en Europa a partir del siglo XX. En la literatura, sin embargo, no quedaron olvidadas las conquistas, iniciadas a finales del siglo XIX, por el simbolismo, el culto al simbolismo y la metáfora, así como la búsqueda de la poesía pura. Los movimientos de vanguardia. Se suele llamar movimientos de vanguardia a los que se produjeron entre 1910 y 1930, es decir, en la época entre guerras. Durante estos años, las modas artísticas se suceden con gran rapidez y se influyen mutuamente. El deoísmo, el futurismo, el expresionismo, el dadaísmo, el surrealismo presentan diferencias entre sí, pero al mismo tiempo son frutos de una actitud conocida ante el arte y ante el mundo. Las vanguardias provocaron una verdadera revolución en el arte y la literatura. Se llamaban así vanguardias porque adoptaron una actitud combativa contra todo el arte pasado. Rechazaron cualquier norma o precepto y crearon nuevas e insólitas formas de expresión artística. Consideraban a la literatura y el arte en general como un juego intrascendente. El arte vanguardista se caracterizó por ser irreverente y burlón, por su desdén hacia todo lo que fuera solemne. Los vanguardismos y sus expresiones. Dentro de las corrientes vanguardistas, los ismos surgieron como propuesta contraria a supuestas corrientes envejecidas y propusieron innovadores radicales de contenido, lenguaje y actitud virtual. ¿Cuáles fueron las causas de las vanguardias? La causa del surgimiento de las vanguardias es el rechazo de pautas anteriores y la estimación negativa del pasado. Las vanguardias significaron una propuesta, un grito de revolución en pos de nuevas realidades. La guerra mundial y los acontecimientos posteriores implicaron en el campo cultural una serie de campos revoluciones, como consecuencia del derrumbe de una gran cantidad de creencias e ilusiones. Las vanguardias americanas fueron diferentes a las vanguardias europeas, debido a las diferencias que existían tanto en la situación social como política y los acontecimientos que se desarrollaban en América Latina. Algunos escritores fueron Pablo Neruda, León Felipe, Federico García Lorca, Rosario Castellano, Juan Carlos Onetti y Octavio Paz. Dicen que no saben del miedo de la muerte del amor. Dice que él tiene miedo de la muerte del amor. Dicen que el amor es muerte, es miedo. Dicen que la muerte es miedo, es amor. Dicen que no saben. Alejandra Pizarnik. Bueno, el día de hoy vamos a entrevistar a algunas personas para ver qué tanto saben del tema. Nos encontramos con María Francisca. María Francisca, ¿qué tanto sabes de la época vanguardista? En este momento estoy totalmente desinformada sobre el tema. No sé nada. Bueno, ya nos encontramos con Jason Castañeda. Jason, ¿qué sabes de la época vanguardista? Yo no sé nada de eso. Bueno, Daniela, ¿qué sabes de la época vanguardista? ¿De qué? La época vanguardista. Vanguardista, nada. Bueno, nos encontramos con el profesor Fernando, al cual le vamos a preguntar qué sabe sobre la época vanguardista. ¿Época qué? Vanguardista. ¿Sabe la época de la vanguardia? Sí, sobre qué sabe de eso, qué información tiene, qué piensa. Pues lo que yo recuerdo, una época pues, donde empezó la violencia. Tuvo que ver una cantidad de reformas en la época de Jorge Eliezer Gaitán, que trabajó por los obreros, los trabajadores. Y una cantidad de conflictos políticos, pues lo que yo entiendo más o menos de la época. Bueno, muchas gracias al profesor Fernando. Nos encontramos
con la profesora Melania. Melania, ¿usted qué sabe de la literatura vanguardista? Bueno, yo tengo entendido que la literatura vanguardista hace referencia a todas las obras que se han escrito en los últimos tiempos. Bueno, Melania, muchas gracias. ¿Qué conclusiones crees que podríamos sacar hasta lo que llevamos ahora? Bueno, las conclusiones que sacaríamos son muy bajas, ya que el resultado que nos arrojó los alumnos de 11 con la encuesta son exageradamente bajos, ya que no conocen sobre el tema, porque solo se basan en lo que le dicen los profesores y no experimentan en investigar más sobre el tema. Sí, es la verdad, fue muy bajo el porcentaje, porque ningún estudiante sabía nada sobre el tema. Pues lo que yo considero es que a veces nosotros nos cerramos y no investigamos más allá de lo que los profesores nos proponen. Como podemos ver, los profesores sí sabían un poco más, pues ellos ya saben más de eso de la literatura, de todo eso de historia. Sí, ellos, la literatura y el conocimiento de ellos es más amplio, ya que llevan digamos que una larga vida estudiando y tienen un conocimiento extremadamente bueno.